que esta bendición que tú derramas hoy en nosotros dé el fruto que tú anhelas y deseas de parte nuestra. Alabado y bendecido sea tu nombre hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía hace un momento, identidad familiar es de lo que vamos a hablar en estos y los próximos 2 domingos. Quiero que consideren la siguiente información. El viernes, antier, tuve la oportunidad de ir a la Ciudad de México a un asunto de trabajo, pero aprovechando la vuelta, fuimos a ver el trámite de la asociación religiosa en la Dirección General, precisamente de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. Y brevemente les digo que a la junta que fue en Gobernación en la mañana y en la mediodía con el SAT. Lo curioso es que cuando voy a la junta del SAT con la Secretaría de Hacienda, un tema que tocaron informalmente, no era el propósito de la junta, es cuántas asociaciones religiosas se han acercado al SAT para el cumplimiento de sus obligaciones. Y los contadores que estaban ahí y una contadora que es una de las autoridades de cierto nivel ahí en el SAT, mencionaba las diferentes denominaciones que han ido a hacer los trámites. Y comentaba ella, y digo yo coincidentemente, yo acabo de ir a hacer un trámite de los que estaban hablando, porque después de Gobernación va uno y se registra al SAT en Hacienda. Entonces, que todos se quejaban de Hacienda. Y yo le decía, ¿cuál es la queja más común? Yo sin decirle quién era, ¿verdad? Hablando de la religión, del pastorado, de la acción religiosa. Y digo, no, son muy variadas. Cada religión trae sus propios asuntos. Digo, cada religión trae sus propios asuntos. Y enlistaban, daban una lista ahí brevemente, como de 8 religiones con los que ya tuvieron juntas, entre las cuales no se mencionaba la nuestra, pero no es necesario, simplemente es que si tienes necesidad te acercas, si no tienes necesidad y sabes lo que tienes que hacer, pues no tienes que acercarte al SAT, simplemente cumples con tu obligación como debe de ser. Pero dentro de esa plática me comparten el dato de que en México hay registradas más de 8,700 asociaciones religiosas de cualquier denominación. Y eso me hace pensar una vez más en lo que ya hemos platicado, en la variedad de denominaciones y a la vez dentro de cada denominación la diversidad de corrientes que tenemos en cuanto a la doctrina o en cuanto a la práctica, en cuanto a la enseñanza. De tal manera que se hace necesario, y vamos a dedicar no solamente 3 semanas, 3 semanas van a ser el punto de partida para determinar cuál es nuestra identidad denominacional, pero uso la palabra identidad familiar por una referencia que vamos a tomar de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y también a los Efesios. Pero quiero tomar como punto de partida porque ahora entre más aprende uno la Biblia, y digo más porque si usted lee la Biblia continuamente, poco o mucho, si la escucha más, si ora más, si está más en comunión con Dios, pues va a aprender más. Si se relaciona más con otras iglesias, otras religiones, se va a dar cuenta que son diferentes a nosotros. Todas tenemos en común, todas. ¿Tenemos algo en común todas? Sí, tenemos algo en común, todas. Todas decimos que tenemos la verdad. Todas decimos que nosotros hacemos y predicamos y practicamos lo correcto. Todos creemos tener la verdad. Entonces, yo le pregunto, ¿cómo hacerle cuando a nivel global o a nivel congregacional todos creemos tener la razón, pero no coincidimos en lo que creemos? ¿Cómo lidiar con eso? Entonces, la identidad parte de establecer cuáles son los fundamentos. Y usted puede anticipadamente decirme, bueno, es que el fundamento es Cristo, el fundamento es la enseñanza de los apóstoles. No hablo de ese fundamento que usted y yo conozco. O si quisiera corregir la palabra, ¿qué vamos a sobreedificar sobre ese fundamento? Porque aún las otras religiones argumentan y dicen que como fundamento tienen a Cristo, a los apóstoles, a la Biblia,
y sin embargo no predican lo mismo, ni viven como nosotros, ni practican lo mismo que nosotros y dicen tener el mismo fundamento. Por eso cuando hablo de establecer, a lo mejor la palabra más correcta, más apropiada es definir, porque a final de cuentas el término definición de cada palabra varía para cada quien y se vuelve relativo cada asunto. Si yo le pregunto ahorita, ¿cómo siente el templo? ¿Está frío? Unos van a decir, sí, hermano, está muy frío. Y otros van a decir, no, hermano, está muy caliente. Y uno ve los aparatos y tienen la misma temperatura. Si el aparato tiene la misma temperatura, ¿por qué mi percepción es diferente? Porque tiene que ver con mi metabolismo, cómo yo me siento. Si le agrego que tengo algún desorden hormonal, metabólico, pues a lo mejor voy a sentir más calor o más frío. O si le agrego la variable, la vestimenta que traigo, si traigo manga corta o manga larga. Y eso que suena trivial, hay domingos, sucede aquí en la casa, en la oficina, donde quiera. Bájele, o sea, que no esté tan frío. Préndale porque ahora tengo calor. Y hay que ponernos a una temperatura. ¿Estamos de acuerdo que hay que ponernos a una temperatura? Si el tema fuera ese, yo les predicaría cuál es el fundamento y cuál es la definición, ya cuántos grados va a estar el aire acondicionado. Y ya definido a cuántos grados va a estar el aire acondicionado, usted sabrá, sin abundar en ese ejemplo, usted sabrá si viene o si no viene, usted sabrá si se viene abrigado o si se viene con ropa ligera o si se viene con un abanico extra, según la temperatura que se ha determinado. Nada más que para determinar esa temperatura ideal, pues hay que consultar a los que saben, a los que consideran cuántas personas hay en el recinto, cuál es la actividad, cuál es el calor exterior, todas esas variables. Bueno, ese ejemplo es de la misma manera, ¿por qué vamos a establecer esa identidad denominacional y esa identidad familiar? Para que usted decida si le sigue o no le sigue, usted decida si estoy bien yo o estoy mal, para que usted decida si usted está bien o está mal, o para que usted decida qué ajustes tiene que hacer. El abrigarse o venirse con ropa ligera tiene que ver con las decisiones que usted tiene que tomar, pero ya no en cuanto a la vestimenta por la temperatura del medio ambiente, sino con las decisiones en base a su estilo de vida, de acuerdo a lo que está sucediendo en su entorno. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios es la misma en Isaías, hace miles de años. La palabra de Dios es la misma en Pablo, en las cartas de Pablo de hace 2000 años. Y quiero que vea conmigo, lo vamos a separar en tres partes, voy a decir rápidas. La primera parte, vea Isaías capítulo 5, el pasaje que acabamos de leer. Quiero que distinga junto conmigo, extrayendo de estos versículos que acabamos de leer, una lista de pecados y transgresiones que Dios le señala al pueblo a través del profeta Isaías. Son 6. No me voy a detener con ellas porque quiero que nos alcance el tiempo para ver la lista de pecados que nos da el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Número 2. Y número 3, cómo se atienden esas situaciones en su vida personal y en su vida de iglesia. Primer lista, Isaías capítulo número 5, versículo número 8 y 9. No lo vamos a leer todos los versículos, solamente donde extraigamos los pecados que señala el profeta Isaías, y lo señala en general al pueblo. No está diciendo que todos lo estén viviendo, pero como que ya todo indica, todo indica que ya se hizo un estilo de vida en la persona y ya son sus hábitos. Quiero que usted revise esta lista de 6 pecados con la otra lista que nos da el apóstol Pablo y considere lo que no voy a hacer, pero usted lo tiene ahí en su Biblia, es la consecuencia de cada pecado. Ya lo leímos, ¿verdad? Pero como lo hicimos como una lectura así general, pues no dimos el tiempo para distinguirlo. Pero después de cada pecado hay una consecuencia. Voy a omitir ahorita las consecuencias porque habrá tiempo de verlo en los siguientes 2 domingos. Yo quiero señalar con la palabra de Dios los pecados que Dios señala claramente como graves, entre otros, y yo sé que para fines de salvación no hay pecados pequeños ni grandes. Para fines de salvación todos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso ya lo sabemos.
Pero yo no estoy hablando de su salvación, yo estoy hablando de las consecuencias de los pecados que cometemos, porque a final de cuentas, como dijo alguien, porque no sé el autor, dijo, no te enojes con los otros nada más porque pecan diferente a ti, ¿verdad? Porque para uno es debilidad, para otro no lo es y no batalla con eso. Ese es un aspecto. El otro aspecto es cuando para uno sí es pecado y para el otro no lo es. Eso es muy diferente, eso es más grave. Una cosa es que pequemos diferentes y yo estoy de acuerdo que lo que usted hace es pecado, como la lista que voy a dar, y yo a de estos 6 batallo con 2 diferentes a los suyos. Pero otra cosa es que a una cosa le llamemos pecado cuando no lo es y viceversa. Esa es la identidad que quiero que quede definida. Versículo 8. Y de una vez le digo el pecado, codicia. Y volvemos y vuelvo a insistir, no lo voy a repetir esto, digo, porque sería reiterativo, nomás lo voy a decir ahorita. La definición que cada uno tengamos de esto va a determinar el alcance de gravedad para usted. Si yo le pregunto, ¿cuánto es codicia? Es como el clima. ¿Cuánto es codicia? ¿Querer ganar 1,000 pesos o querer ganar 1,000,000 de pesos? O a lo mejor no es la cantidad, a lo mejor es, ¿qué hago para hacerme de aquellas cosas que deseo tener? ¿Cómo me comporto para hacerme de aquellas cosas? Isaías lo define así: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Pregunta, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Tuvimos oportunidad de estar en Nuevo Laredo y vi un edificio, una construcción, y le pregunto a mi hermano, ¿qué edificio es ese? Dice, es un casino de apuestas, enorme, majestuoso. Ya me da datos rápidos, quién lo construyó, en terrenos de quién, duró 2 o 3 meses abierto, una casa de apuestas. Y ahí está el edificio majestuoso. Y estamos hablando de una persona obviamente que ni idea tiene de una comunión y una relación con Dios. No nos estamos comparando con ellos, simplemente ilustrando lo que el corazón de ese hombre pretendía hacer para que quedara ahí. Y luego, pues no puedo dejar de pensar yo en lo personal, decir, bueno, ¿y si ese edificio fuera un templo? ¿Por qué ese hombre con tantos millones de pesos pudo construir eso, un antro de pecado, y nosotros que construimos, que nos dedicamos a alabar a Dios, no podemos terminar de construir el templo y de impermeabilizarlo y de que no se nos gotee? ¿Por qué no podemos? Porque Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso yo quiero ser claro hasta qué punto una expresión como la que empecé, donde se sientan, refleja su espiritualidad, qué tan grave es para usted. Eso se lo dejo a usted. Yo no puedo juzgar. Yo no sé si se sentó a la orilla porque tiene frío o porque tiene calor. Yo no sé si se sentó a la orilla porque quiere salir al baño y no quiere interrumpir. Yo no sé si se sentó a la orilla o atrás porque no le interesa. Eso es lo que quiero yo establecer en la identidad, que salvo que Dios revele, como se lo reveló a Isaías, lo que va a pasar, pero yo estoy seguro y yo creo en eso, y eso es parte de mis fundamentos de la palabra, que el Espíritu de Dios habla a cada uno de nosotros y nos revela cuál es nuestra condición. Codicia es el número 1 que señala aquí. Número 2, versículo 11 y 12. Y 10 yugadas de vino, 11. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Está hablando de un desenfreno total. Está hablando de orgías. Yo le digo, bueno, hermano, pues que yo no, ni codicio, como dice el versículo 8, mucho menos participo de orgías, como dice el versículo 11, pero ¿qué le parece el número 3, versículo 18 y 19? Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Estas palabras no es más que una presunción y un desafío de la justicia de Dios.
con cuerdas de vanidad es una expresión donde yo demando a Dios que manifieste su justicia sobre esta gente de pecado. Saben ustedes, y tengo que ser muy enfático ahora más que otras veces, que a veces uno se cuida que se metan falsos maestros aquí en la iglesia. Y ahora yo ya, para los hermanos que enseñamos Biblia y que predicamos y que aconsejamos, déjenme les digo que los falsos maestros no se nos están metiendo al templo por las puertas de enfrente, se nos están metiendo al templo por el internet y por otros medios que ni cuenta nos damos. Y la evidencia para mí más clara, esta es de mi parte, lo digo yo con toda la responsabilidad que eso implique, que ahora los predicadores se han dedicado más a descalificar a los cristianos que a predicar de Cristo. Y pareciera que hubiera una lucha como una lucha de medios, como cuando usted ve las noticias y un artista habla mal de otro artista, y luego el periodista va con el otro y le dice, oye, mira lo que dijo aquel, y aquel le contesta. Así nos la hemos pasado y espero yo no caer en este juego, más que este comentario que estoy haciendo ahorita. Pero un comentario contundente, porque después resulta que descalifican todo lo que las otras iglesias hacen. Le puedo poner un ejemplo. El sábado también saludé a un pastor de cierta religión y me hace un señalamiento, no a mi persona, sino de carácter religioso. Yo le digo mi punto de vista, él me dice el suyo, no estamos de acuerdo, y los dos somos pastores y los dos vamos a la iglesia y los dos somos cristianos y no estamos de acuerdo. Por eso él está en una iglesia y en una ciudad, yo estoy en otra y en otra ciudad. El asunto es que usted tenga esa identidad y defina y se haga responsable de esa identidad delante del Señor. Porque yo le puedo asegurar, si le pregunto, ¿usted tiene una relación con Dios? Yo estoy seguro que me va a decir que sí. Y el estar aquí es un reflejo de eso. Ok, esa es la parte buena. ¿Qué tan íntima, qué tan anhelada es esa relación? Entran otros factores, otras variables, otras evidencias que considerar para hablar de ese nivel de relación. Por eso aquí estamos hablando de tamaños de pecados, pero por la consecuencia que ellos tienen en la vida del creyente. En este versículo 18 y 19, la gente dice, Señor, ya que se manifieste tu obra, es como el que dice, me tomo yo también esa libertad, que ya Cristo venga. Espérame, ¿por qué? Porque anhelo su venida. Cito un mensaje de un predicador. ¿Quieres que Cristo venga? Acelera su venida. ¿Cómo puedo acelerar su venida? Predicando de Cristo al perdido. Hay más inconversos que necesitan de Cristo que cristianos que necesitan ser corregidos. Y sin embargo nos dedicamos, hay parte pastoral en ello de los que Dios los haya dado diferentes dones dentro de la iglesia. Pero hay más necesidad todavía en el mundo para seguir predicando de Cristo. Pecado número 4, versículo número 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Confusión de los principios morales. ¿Quién se atreve a ponerse de pie? No ahorita, es en el sentido metafórico, pero real para su vida. ¿Quién se atreve a hacer una lista de lo que es bueno y de lo que es malo? Completa. Esto es bueno y esto es malo. Esto es luz y esto es tinieblas. Porque en este número 4 es el que, no es es uno de los que más ha dañado a las iglesias. Es una de las razones por las cuales muchos se cambian de iglesia, se cambian de congregación. ¿Por qué? Porque dicen, yo no estoy de acuerdo con él o con aquel, con tal hermano, con tal hermana. Pero ese desacuerdo, que le llamamos desacuerdo, ¿qué tan grave es para que yo tome esa decisión? Si esa fuera la raíz, un servidor, para los que conocen la historia, pues yo me libero de esa responsabilidad, donde lo que hicimos fue atender un llamado para predicar la palabra de Dios y no lo hemos dejado de hacer. Con todo temor delante del Señor, lo digo, y con toda humildad. Pero dado que estoy citando esa variable, entonces, ¿por qué me moví? ¿Porque aquello que hacen no es bueno? ¿Porque aquello que hacen es malo? ¿O porque simplemente no estoy de acuerdo? Usted sabrá cuál es el parámetro que usa, pero la palabra de Dios es clara. Confusión de los principios morales. Número 5, versículo 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí
mismos. Habla de un pecado llamado engreimiento, ser engreído, engreimiento personal. Voy en el 5. ¿Sabe cuál es una de las características de los pecados? Y faltan los que voy a citar en Pablo, para que nosotros humanamente, no espiritualmente, humanamente los clasifiquemos. Los pecados visibles y los pecados invisibles. Y este es un reto que con los hermanos que yo he platicado de esta iglesia, es un reto a la hora de tomar decisiones. Porque vamos a tomar decisiones en base a lo que sabemos o en base a lo que cada quien hace. Si usted viene y me dice, oiga hermano, este hermano no puede ser, no puede dirigir un culto porque lo vi fumando. O sea que el que fuma pero no lo vi, sí lo puede hacer. O sea, la diferencia no está en si fuma o no fuma. La diferencia está en si me enteré o no me enteré. Esa diferencia no es espiritual, es humana y es muy sutil. Yo no estoy diciendo que por eso el que anda mal tiene que estar aquí enfrente y que seamos condescendientes. No, estamos hablando que seamos prudentes, empezando con nosotros mismos. Pero no para una tolerancia del pecado, pero también para no caer en una intolerancia religiosa. Porque al final de cuentas, todos sin excepción, todos, empezando con un servidor, cada quien hacemos lo que queremos, sea bueno o sea malo. Cada quien hacemos lo que queremos, por más que se lo obligue. ¿De qué serviría que yo los obligara a tal condición si no están a gusto? ¿De qué serviría que Dios nos obligara a tal decisión si no lo hacemos de corazón? Si no lo hacemos sinceramente, si no lo hacemos humillados. Pues Dios nos da esa libertad, ese famoso libre albedrío, ¿verdad? Que tanto hemos predicado. Pecado número 6, versículos 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Perversión de la justicia. Y usted puede pensar en este versículo 23 en algo que se haga en los juzgados, ¿verdad? Porque esto obviamente es una práctica común hasta en nuestros días. Pero ¿cuántas veces con más sutileza nosotros no llegamos a constituirnos en jueces? De tal manera que favorecemos al que nos cae bien y al que es nuestro amigo, y al que no lo es, lo desechamos. Y practicamos estas cosas en una forma más sutil. Sin que caiga en pecado, definitivamente sin que caiga en pecado. El día viernes que fui a México, llevaba un presente espontáneo y se le entregó a la persona, ¿verdad? Oiga, es que no es necesario. Si está prohibido que lo reciba, no se lo entrego. No está prohibido. Bueno, después de terminar la consulta, después de terminar una atención, yo le puedo asegurar que no importa si hay 8,700 asociaciones religiosas, unos chocolatitos hacen la diferencia. Hermano, es que compró, no, yo hubiera comprado si yo hubiera sobornado para que a mí me favorezcan. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado el cohecho para que nos favorezcan o favorezcan a alguien a quien nosotros deseamos? Pero ese beneficio incluye, para que quede completo el pensamiento, el perjudicar a otros. No es lo mismo, termino con este ejemplo rápido de este número 6, perversión de la justicia. No es lo mismo que yo tenga una palanca en una oficina de gobierno que abre de 9 a 3 y yo le pida que me reciba porque es mi amigo o es mi amiga al cuarto para las 9, ya entré antes que todos. Yo no perjudiqué a nadie porque el que llegó a las 9 lo atendieron a las 9. Pero ¿qué pasa si está usted haciendo fila de 1 hora y a las 10 llego yo, me brinco toda la fila y me paso para enfrente? Ya perjudiqué a todos los que están atrás. 1 minuto o 10 minutos, eso en tiempo, porque en actitud ya todos se dieron cuenta que me brinqué toda la fila, ¿verdad? Y que me recibieron muy sonriente. Dice Isaías, todo esto está pasando. Y en todo esto hay una consecuencia y señala la consecuencia de cada pecado grave. Uso la palabra yo esa. Porque es necesario que usted tenga una identidad espiritual delante del Señor para que pueda llegar a una identidad
familiar. Si usted piensa en una familia secular, usted va a una casa y tienen ciertos hábitos diferentes, ¿verdad? Cualquier ejemplo. Algunos comen en la cocina alrededor de la estufa, aunque tengan comedor, ¿verdad? Y otros no, otros comen en el comedor y no comen hasta que todos están a la mesa. Otros comen como van llegando. Otros comen hasta que el papá coma primero y el papá en otras familias es el último en comer, o la mamá, ¿verdad? Que son hábitos. Lo que sí está en común es que todos coman, ¿verdad? Ese es un fundamento, que todos coman y que todos alcancen. Mi papá, un hábito familiar rápido, decía, ponía el pan y volaba, ¿verdad? Dice, entonces ya no le dejábamos nada. Entonces empezó a comprar unas piezas de pan de sal, como el biscuit, ¿verdad? Y otras que se llamaban piedras. Siempre han dicho que esas piezas son lo que sobra del pan y lo vuelven a hacer y le echan azúcar y vámonos. Como que ya están muy ricas. Entonces terminábamos de comer y llegaba papá y decía, me dejaron los de sal y me dejaron las piedras. Pero eso fue cuestión de una semana, digo, porque a la semana ni esos, ¿verdad? Pero esos son hábitos. Usted sabe los hábitos que usted tiene en su casa. Nosotros tenemos hábitos. Esta es una iglesia que tiene hábitos diferentes a otras iglesias, pero esa es nuestra identidad. Yo sé que es inevitable para todos, es inevitable decir, oiga hermano, es que en aquella iglesia le hacen así, o es que en la iglesia allá cantan de otra manera, o allá usan un instrumento, o allá el pastor predica 1 hora, o allá el pastor predica 15 minutos. Podemos hablar de lo que quieran. Yo también puedo decir, es que allá en aquella iglesia las ovejas, ya son diferentes, ¿verdad? Es que allá las ovejas, no le agrego nada para no, ni cargarme para un lado, ni cargarme para el otro. La verdad es que yo sí, lo que yo sí presumo, y se lo digo a cualquier pastor será mejor que yo en muchos aspectos. En lo que no me gana, y esto lo digo de corazón, es en las ovejas. Presúmanme lo que quieran, pero las mejores ovejas las tengo yo, mientras el Señor así lo permita, ¿verdad? Y eso a mí me da satisfacción suficiente, ¿verdad? En el Señor y en el ministerio. Pero es necesario tener una identidad, porque si no, cada quien le mete de su cosecha y la gente se crea confusión y se enferma. Entonces esta iglesia, que lee o no lee, predica o no predica, enseña o no enseña. Y nosotros tenemos una visión bien definida, que es compartir un mensaje de esperanza para transformar vidas de adentro hacia afuera. Esa es nuestra visión y sigue vigente. De tal manera que mejore su calidad de vida, pero conforme a los principios de la palabra de Dios. Así que tenemos mucho trabajo con los de afuera y muchos trabajos con nuestra familia, un trabajo permanente. Vaya conmigo rápidamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5. No me voy a detener. Yo sé que usted conoce este pasaje porque es muy popular, es decir, es muy predicado, es muy conocido, es muy memorizado, muy usado en talleres, en campamentos, en escuelas bíblicas. Los frutos del Espíritu y los frutos y las obras de la carne. Yo quiero que usted compare este pasaje con el que acabamos de leer de Isaías, pero que también lo compare con su vida. Y en tercer lugar, que lo compare con la vida de esta iglesia, para corregir lo que esté mal y lo que esté bien, fortalecerlo y seguir haciéndolo mejor. Porque después nos dice el apóstol Pablo, a diferencia de las consecuencias, allá en Isaías tenemos una maravillosa herramienta, un maravilloso recurso llamado gracia de Dios, del cual, bien aplicado sanamente, de esa famosa sana doctrina de la cual todos presumimos, de usar la gracia como un recurso de restauración, de perdón, de arrepentimiento, y no dedicarnos solamente a acusar. Por eso vuelvo a insistir, cuando solamente los predicadores nos llegáramos a dedicar, si fuera el caso mío, que me excluyo, que si solamente nos dedicáramos a descalificar y a estar señalando el pecado. Esto se lo voy a explicar la semana que entra con Mateo capítulo 23. Dentro de este proceso de identidad familiar. Mateo 23 es el pasaje para la semana que entra. Dice Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez volvemos a las definiciones. Deme una definición de lo que es andar en el Espíritu. Deme una definición de lo que son los deseos de la carne. Pablo nos proporciona una.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y antes de leer los deseos de la carne y las manifestaciones, quiero que considere que unos pecados, nuevamente, porque yo lo mencioné, los que son visibles hacia los demás y los que no son visibles, que esos son asuntos suyos. Pero dice de la siguiente manera, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjese, estamos bajo la gracia. Isaías da una lista de 6 pecados y Pablo da una lista de 17 pecados. ¿Ya le puso palomita a un lado? Del 1 al 17. ¿Cuántas palomitas tiene? ¿Cuántas tachitas tiene? No es competencia, el que más tenga es el que más mal anda, ¿eh? Hermano, yo saqué 12. No, pues anda mal. Yo no saqué ninguna, yo tengo en blanco todas. Es que el pecado, la humildad aquí viene como fruto del Espíritu, ¿verdad? Dijo una persona, yo antes creía que era, yo antes creí que era pecador, pero tenía el problema de la vanidad, que era casi perfecto. Tenía el problema de la vanidad, pero ahora ya lo he superado. Ya gracias a Dios ya soy perfecto. Así actuamos a veces con otro tipo de pecados, ¿verdad? Yo creía, ahora ya estoy convencido, ya no tengo problemas con eso. 17 son los pecados, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu, haga otra lista y también evalúe la manifestación de ese fruto. Alguno es visible al ojo de los demás, otro no es visible, pero como quiera es fruto dentro de su vida y usted sabe si se está dando. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Vivir bajo la gracia es estar por encima de la ley por la sangre de Jesucristo, no por nuestros méritos, no por lo que bueno que seamos. No hay buenos ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. No hay justos, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuáles pasiones y cuáles deseos? Ahí está la lista. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como comúnmente dicen algunos cristianos o no cristianos, bueno, yo no soy tan bueno, pero tampoco lo hago mal a nadie. Y nos escudamos en que no hacemos mal. Hay un pecado del cual nadie podemos escapar. Bueno, creo que nadie podemos escapar. Y a todo aquel que puede hacer, ¿se lo saben? No se lo saben. ¿Sí se lo saben? Si no, apréndaselo ahorita. Y todo aquel que pueda hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si piensa todo lo bueno que usted ha podido hacer y no ha hecho, está en pecado. Y no dicen amén, ¿verdad? Porque aquí casi no decimos amén, pero puede decir amén. Estamos en pecado. Estamos en pecado, ¿verdad? Nada más que usted sabe su pecado. Yo no me lo sé, pero usted sí lo sabe. Versículo 26, no os hagamos vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y punto número 3, capítulo 6, versículo 1, y con esto terminamos esta primera parte de la identidad. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba qué obra,
¿Cuál obra? A ver que se escuche. Cada uno someta ¿qué? Su propia obra. Cada quien. Y no estamos hablando de condescender con el pecado. No se trata de que yo te tolero para que tú me toleres. Yo no digo nada de tu pecado y tú no dices nada del mío. No, no está hablando de eso el apóstol Pablo. Está hablando de un examen sincero, introspectivo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y volvemos, habrá que definir qué es todo lo que el hombre sembrare. Hay que definir qué es lo que va a segar. Hay cosas que no se siembran, pensamos que están sembrando. Hay cosas que no se siembran, sean buenas o sean malas, no son semilla. Hay cosas y decisiones que no son semillas, pero nosotros las hacemos semillas a todas, sobre todo cuando se trata de descalificar. Hay cosas que no son semillas. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ojalá que escuchemos más sermones que hablen de lo bueno que necesitamos ser para hacerlo nosotros mismos y poderlo compartir con los demás. Hay que ser buenos con todos, dice con todos. Entre las anécdotas de este fin de semana que me pasaron muchas cosas, voy por la calle y una persona me dice, me regala un peso. Y yo me detengo, me sobraba tiempo, estaba esperando tiempo para la siguiente cita. Le digo, ¿y si te doy 10? No hay problema, dijo. Le di 10 pesos. Me salió barato por lo que escuché. Pagué 10 pesos por una lección de vida. El hombre tenía un aspecto semi-indigente, porque andaba un poco sucio, pero andaba, decir bien vestido, es decir, no traía ropa rota. Bueno, es que tampoco ya no quiero decir nada con ropa rota. Aquí la está en ropa rota y cuestan $80 los pantalones. Por eso digo que es cuestión de definiciones. Ahí se vuelve uno loco, ¿verdad? A la hora de que es que no es así, hermano. Bueno, espero no crear confusión, ¿verdad? Porque ahora, pues, si veo el pantalón que traía ahora de $200, el que traía este hombre, ¿verdad? Entonces andaba un poco desarreglado, sin cortarse el pelo. Y entonces le digo, ¿en qué trabajas? Dijo, no trabajo. ¿Qué haces? Pedir. ¿Cuánto tiempo tienes pidiendo? 10 años. ¿Qué edad tienes? 30. Una plática, iba a decir bien consciente, parecía que el inconsciente era yo. ¿De dónde eres? No vaya a ver a alguien de aquí, ¿verdad? De ahí es, ¿verdad? Se llama Zenón. ¿A qué edad llegaste a México? A los 15 años. ¿Y luego por qué dejaste de trabajar? Pues no, pues ya no conseguí trabajo. ¿Y te alcanza para vivir? Sí, hasta ahorita sí. Digo, no es un estilo de vida que yo desee, ¿verdad? Ni que yo anhele. La lección de vida que tuve con ese hombre es que él estaba y está consciente de su situación y él ha decidido vivirla así. La palabra de Dios es tan clara. El problema no es la palabra de Dios ni es Dios, ¿verdad? Lo sabemos. ¿Quién se atrevería a decir, verdad, que Dios no es claro? Que Dios no lo entendemos. O sea, el problema somos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo interpretamos? Todavía si interpretamos mal, pues como dicen, concedemos el derecho a la duda. Pero cuando interpretando bien, a mí más de uno me han dicho, digo, lo platico como familia, ¿verdad? Porque a final de cuentas, yo he escuchado muchas personas que dicen, para mí lo primero es mi familia. Y yo estoy de acuerdo con ellos, porque para mí también lo primero es mi familia. El asunto es de definición. El asunto es de definición. ¿Saben ustedes la palabra
la definición de palabra definición. Fíjense, la definición de la palabra definición. Definir una cosa es ponerle límites. Eso es la definición de definición, ponerle límites. Si yo voy a definir silla, silla, instrumento de 4 patas que sirve para sentarse y tiene un respaldo. Entonces, si no tiene 4 patas, ya no es silla. Si no tiene respaldo, ya no es silla. Es un ejemplo, ¿verdad? Ya le puse límites. Sillón, y hago la definición y pongo los límites, hago una descripción. Si no está dentro de esos límites, no aplica la definición. Para mí lo primero es mi familia. Nada más que la definición que yo tengo de familia es la familia de Dios, y para mí ustedes son mi familia. Y para mí lo primero son ustedes. Porque eso lo experimenté cuando yo vine a la familia de Dios. Yo experimenté padres y madres espirituales, los ayos en Cristo, ¿verdad?, que velaban por mi vida, y eso es lo que he aprendido. Pero si para ustedes la definición de familia es diferente a la mía, yo respeto eso, pero si la pueden mejorar o ampliar, inclusive mejorar la mía, yo con todo gusto se lo agradeceré, ¿verdad? Y esa es la identidad que durante estas semanas estaremos compartiendo para que usted sepa cuál es la identidad de la Iglesia Bautista Centro Internacional de Esperanza. Dentro de 8,700 asociaciones religiosas, esta iglesia, como su familia, mi familia tiene nombre y apellido. Y tengo una credencial que nos identifica. Que esta iglesia tenga una identidad y que la gente de fuera de estas 4 paredes sepa quiénes somos, a quién alabamos, en qué creemos y qué practicamos y qué no creemos confusión. Los invito para ponernos de pie y orar a nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora alabamos y bendecimos tu nombre, te damos las gracias por la bendición, una vez más, de estar en tu templo. Gracias, Padre, por que en tu amor y en tu misericordia nos sigues nutriendo de tu palabra. Gracias porque, aunque nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Aun cuando nosotros nos alejamos, tú estás cerca de nosotros. Padre, que no desechemos esa bendición tan grande de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón, Padre, que la valoremos, que la atesoremos y que demos fruto abundante, Padre. Padre, que nos confrontes con el pecado, pero que tu gracia nos lleve a la restauración, de tal manera que tu nombre sea alabado y tu iglesia sea edificada. Alabamos y bendecimos tu nombre hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.